En los pasillos silenciosos de hospitales y universidades, su nombre empezó a resonar con fuerza. No era solo un investigador de Barcelona, Eduard Vieta, se había convertido en una referencia mundial, una voz que cruzaba fronteras y despertaba conciencias. Su misión era clara: dar esperanza a quienes vivían en la sombra del trastorno bipolar y demostrar que la ciencia podía ser una herramienta de compasión. Mientras otros veían estadísticas, él veía personas. Mientras otros buscaban publicaciones, él buscaba soluciones. La ciencia como puente entre mentes. Desde el Hospital Clínic de Barcelona, Vieta comenzó a liderar uno de los equipos más influyentes del mundo en psiquiatría. Su enfoque era revolucionario: integrar la genética, la farmacología y la psicología en una sola visión del ser humano. Creía que el trastorno bipolar no era una condena, sino un mapa complejo que la ciencia debía aprender a leer con empatía. En congresos internacionales, sus palabras eran esperadas con respeto. No tratamos cerebros, tratamos personas, solía decir, recordando a todos que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia, un alma. Sus estudios fueron traducidos a más de 20 idiomas. Sus teorías sobre el equilibrio emocional influyeron en universidades desde Estados Unidos hasta Japón. La Organización Mundial de la Salud citaba su trabajo como referente en políticas globales de salud mental, el impacto de un líder silencioso. A pesar del reconocimiento, Vieta nunca buscó fama. Su estilo era discreto, sereno, casi meditativo. En una época donde muchos científicos competían por premios, él prefería el silencio de los laboratorios, las conversaciones con pacientes y las largas horas analizando datos que podían salvar vidas. Creó redes de investigación entre Europa, América Latina y Asia. En cada país que visitaba, dejaba una huella, la de un médico que escuchaba con humildad. En Chile, impulsó programas de tratamiento comunitario. En Argentina, inspiró a jóvenes psiquiatras a estudiar la biología del ánimo. En México, sus conferencias llenaban auditorios donde la palabra bipolaridad comenzaba a perder su estigma. Su visión era global, pero su corazón seguía en Barcelona. El lenguaje del equilibrio. Eduard Vieta comprendía que la salud mental necesitaba un nuevo lenguaje, uno que uniera la ciencia con la emoción. Hablaba del equilibrio como una sinfonía. No se trata de eliminar los extremos, sino de aprender a armonizarlos. No hay luz sin sombra, decía con frecuencia. Y no hay salud mental sin aceptar la complejidad del alma humana. Esa frase se convirtió en el centro de muchas de sus charlas internacionales. Para Vieta, el bienestar no era ausencia de dolor, sino la capacidad de transformar el sufrimiento en conocimiento. Reconocimiento internacional. Con los años, los premios comenzaron a llegar. Recibió el premio Mogens Schou, el más alto honor mundial en el campo del trastorno bipolar. Fue reconocido por revistas científicas, universidades y fundaciones. Pero en cada discurso, repetía una sola idea: los verdaderos héroes son los pacientes que luchan cada día por mantener su esperanza. Su liderazgo transformó el Hospital Clínic de Barcelona en un centro de referencia global. Allí, su equipo desarrolló nuevos protocolos terapéuticos, combinando medicamentos con psicoterapia personalizada. El enfoque Barcelona Model, como muchos lo llaman hoy, se convirtió en inspiración para centros de salud mental en más de 40 países. El poder de la colaboración. Eduard creía en el trabajo en equipo. Formó redes internacionales como el Enigma Consortium, donde científicos de todo el mundo compartían datos para entender mejor el cerebro bipolar. Fue uno de los primeros en defender la ciencia abierta. Una idea simple pero poderosa: que el conocimiento debe ser compartido, no guardado. Esa filosofía cambió la forma de hacer investigación psiquiátrica. Gracias a ella,
Miles de científicos comenzaron a colaborar sin fronteras. El cerebro no entiende de nacionalidades, dijo una vez en una entrevista. Por eso, la ciencia tampoco debería tenerlas. La influencia más allá de la medicina. Su impacto trascendió los laboratorios. Participó en documentales, libros y campañas de sensibilización. Su manera de hablar, serena, humana, sin tecnicismos, hizo que millones de personas entendieran que la salud mental no es un lujo, sino un derecho. Medios de comunicación, artistas y escritores encontraron en él una fuente de inspiración. Un ejemplo, el cineasta español Isaki Lacuesta dijo una vez: escuchar a Vieta es como mirar el cerebro con los ojos del alma. Esa fue su magia, convertir la ciencia en poesía y la poesía en comprensión. El legado global. Hoy, el nombre de Eduard Vieta se estudia en facultades de medicina, se menciona en congresos internacionales y se asocia con la idea de una psiquiatría más humana. Su trabajo ha salvado vidas, ha formado generaciones y ha inspirado a miles de médicos a mirar al paciente con empatía. Pero su legado más grande no está en los libros, sino en las miradas de aquellos que, gracias a su investigación, han vuelto a sonreír después de años de oscuridad. Cierre. Tono reflexivo, emotivo. Eduard Vieta no cambió el mundo con poder ni con dinero, sino con una verdad simple y profunda, que la ciencia, cuando se une al corazón, puede sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Hoy su voz resuena en cada rincón del planeta, en cada psiquiatra que escucha antes de recetar, en cada paciente que se atreve a decir «necesito ayuda». Y así, su mensaje sigue vivo. La mente humana es un universo, y entenderla es el mayor acto de amor que la ciencia puede ofrecer. La vida, decía Edward, no se mide en éxitos ni en títulos, sino en la capacidad de comprenderse a uno mismo y a los demás. En el silencio de su oficina, rodeado de libros y notas, él buscaba respuestas que la ciencia por sí sola no podía ofrecer. ¿Cómo vivir con armonía en un mundo lleno de contradicciones? El equilibrio como filosofía de vida. Para Vieta, el equilibrio no era simplemente un concepto clínico, era una guía para la existencia. Aprendió que los extremos, ya fueran de euforia o tristeza, no debían ser temidos, sino entendidos. Conocer tus extremos es conocer tu humanidad, solía decir. Su enfoque no se limitaba a pacientes con trastorno bipolar. Era una lección universal. Aceptar la complejidad de la mente es aceptar la complejidad de la vida misma. Principios que guiaron su camino. Empatía sobre juicio. Vieta creía que antes de tratar cualquier trastorno, era necesario escuchar sin prejuicios. Cada paciente era un maestro, y cada experiencia, una lección. Curiosidad sin límites. Nunca dejó de hacer preguntas, incluso sobre sí mismo. Su curiosidad lo llevó a explorar campos tan diversos como la neurociencia, la filosofía y la literatura. Ciencia con corazón. Para él, la investigación sin humanidad era vacía. Cada estudio debía tener un propósito: mejorar vidas, aliviar sufrimiento, ofrecer esperanza donde antes solo había incertidumbre. Reflexiones sobre la mente humana. Vieta veía la mente como un paisaje, a veces iluminado, otras veces sombrío, siempre cambiante, siempre misterioso. Decía que la felicidad no era la ausencia de dolor, sino la capacidad de integrar la adversidad dentro de uno mismo. Aprender a navegar por las emociones, decía, era tan importante como cualquier tratamiento médico. Vida personal y ética profesional. Aunque su trabajo lo llevó alrededor del mundo, siempre mantuvo un estilo de vida sencillo y disciplinado. La puntualidad, la constancia y la reflexión diaria eran rituales que lo mantenían centrado. Nunca permitió que la fama cambiara su enfoque.
En entrevistas y conferencias repetía un mantra: el conocimiento vale cuando sirve a los demás. El poder de la introspección. Edward valoraba la introspección como herramienta de crecimiento. Cada decisión médica, cada recomendación científica, pasaba primero por su propia reflexión interna. Esa práctica le permitía ser coherente y enseñaba a otros a ser conscientes de sus propias emociones. Legado filosófico. El verdadero legado de Vieta no solo está en los descubrimientos o tratamientos, está en la filosofía de respetar la mente humana en toda su complejidad, de combinar ciencia y ética, conocimiento y compasión. Sus conferencias sobre filosofía y salud mental fueron traducidas y reproducidas internacionalmente, mostrando que un médico podía ser científico y pensador a la vez, un puente entre la razón y la sensibilidad. Inspiración para generaciones futuras. Estudiantes y colegas recuerdan sus palabras. No busquen ser solo expertos, busquen ser completos. Con esto, inspiró a médicos, investigadores y pacientes a ver más allá de la enfermedad, hacia la persona. Cierre, tono contemplativo. Edward Vieta enseñó que la vida, como la mente, es un juego de equilibrios, que aceptar la oscuridad y celebrar la luz es el camino hacia la verdadera sabiduría. Su filosofía sigue viva, en cada profesional que escucha, en cada paciente que encuentra comprensión y en cada mente que aprende a vivir en armonía con sus propios extremos. Inicio. Tono inspirador y esperanzador. El mundo cambia, pero las ideas verdaderas trascienden el tiempo. Edward Vieta lo entendió desde temprano. La ciencia, cuando se combina con la humanidad, deja huellas que perduran más allá de la vida de quien la crea. Visión hacia el futuro. Su mirada siempre estaba puesta en adelante. No se conformaba con los avances actuales. Buscaba nuevos horizontes. El objetivo: una psiquiatría global que fuera accesible, humana y basada en evidencia, promovió la creación de programas internacionales de formación para que médicos de cualquier país pudieran aprender a tratar trastornos del ánimo con respeto, compasión y precisión científica, innovación y colaboración. Vieta lideró iniciativas que hoy siguen revolucionando la investigación mundial. Consorcios internacionales, estudios genéticos colaborativos y redes de datos compartidos. Su filosofía era clara: la ciencia no pertenece a un solo país ni a un solo laboratorio, sino a todos aquellos que buscan aliviar el sufrimiento humano. Impacto en generaciones futuras. Gracias a su trabajo, nuevas generaciones de psiquiatras y psicólogos ven la salud mental de manera integral, combinando ciencia, ética y empatía. Sus métodos, conferencias y publicaciones siguen siendo referencia global, y su ejemplo inspira a quienes creen que la mente humana merece respeto y cuidado. El mensaje final. Edward Vieta enseñó que el verdadero legado no está en los premios ni en los reconocimientos, sino en la transformación que logramos en la vida de los demás. Cada paciente que encuentra esperanza es un testimonio de nuestra humanidad, solía decir. Sus palabras continúan resonando en hospitales, universidades y conferencias. Su visión de un mundo donde la ciencia y la compasión coexisten sigue viva, guiando a quienes desean entender la mente y sanar las heridas invisibles. Cierre. Tono emotivo y reflexivo. La historia de Edward Vieta no termina aquí. Cada avance, cada descubrimiento y cada gesto de empatía son semillas que florecen en los corazones de quienes lo siguen. El futuro de la psiquiatría y de la comprensión humana lleva su huella imborrable. Y mientras haya quienes busquen equilibrio y conocimiento, su legado continuará inspirando, enseñando y sanando. En el mundo de la psiquiatría, pocas figuras han logrado combinar rigurosidad científica con humanidad profunda. Edward Vieta es una de ellas. Su trayectoria investigativa
no se limita a estudios aislados, sino que representa una visión integral de la mente humana, una que busca comprender no solo los síntomas, sino también la experiencia total del paciente, su entorno social y los factores biológicos que contribuyen a su estado emocional. El comienzo de un legado científico. Desde los primeros años de su carrera, Vieta mostró una curiosidad incansable por entender los trastornos del ánimo, especialmente el trastorno bipolar. Mientras muchos psiquiatras se concentraban en tratamientos farmacológicos estándar, él buscaba una integración de múltiples disciplinas: genética, neurociencia, farmacología y psicoterapia. Su investigación inicial exploró la biología del cerebro bipolar, identificando patrones de neurotransmisores, circuitos neuronales y factores genéticos que aumentan la vulnerabilidad al trastorno. Estos descubrimientos no solo ampliaron el conocimiento académico, sino que también sentaron las bases para un tratamiento personalizado que revolucionaría la práctica clínica global, proyectos multicéntricos y colaboración internacional. Uno de los mayores aportes de Vieta fue la creación de redes de investigación internacionales. Con proyectos multicéntricos en Europa, América Latina y Asia, permitió que datos de distintas poblaciones fueran analizados y comparados, asegurando que los hallazgos fueran universalmente aplicables. Estas colaboraciones incluyeron estudios genéticos en gemelos y familias para identificar factores hereditarios del trastorno bipolar, investigaciones neurobiológicas que relacionaban estructuras cerebrales con variaciones del ánimo y episodios maníacos o depresivos, ensayos clínicos controlados que evaluaban la eficacia de nuevos medicamentos y terapias combinadas. Vieta entendió que el conocimiento compartido acelera el progreso. Por eso, impulsó plataformas abiertas de datos, fomentando una cultura de colaboración científica sin fronteras. Contribuciones clínicas revolucionarias. Su investigación no se quedó en los laboratorios. Vieta desarrolló protocolos de tratamiento integrales, combinando farmacología avanzada, uso racional y personalizado de estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y otros medicamentos según el perfil genético y clínico del paciente, psicoterapia individualizada. Enfoques cognitivo-conductuales adaptados a las necesidades emocionales y sociales del paciente. Monitoreo continuo y seguimiento a largo plazo, evitando recaídas y mejorando la adherencia al tratamiento. Estos métodos, conocidos como el modelo Barcelona, se convirtieron en referencia mundial, adaptados en hospitales y clínicas de más de 40 países, estudios genéticos y neurobiológicos. Vieta lideró investigaciones pioneras sobre predisposición genética y mecanismos neuronales del trastorno bipolar. Descubrió que ciertos genes específicos, relacionados con la regulación emocional y la transmisión sináptica, aumentaban la vulnerabilidad a episodios maníacos o depresivos. Además, sus estudios de neuroimagen demostraron que alteraciones en la corteza prefrontal se asociaban con la dificultad para controlar impulsos. Cambios en el hipocampo y amígdala estaban ligados a memoria emocional y respuesta al estrés. Estos hallazgos permitieron anticipar episodios y personalizar tratamientos, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Investigación farmacológica avanzada. Vieta también impulsó ensayos clínicos con nuevos medicamentos estabilizadores del ánimo y combinaciones terapéuticas. Su enfoque no solo evaluaba la eficacia, sino también los efectos secundarios, la interacción con otros tratamientos y la adherencia del paciente. Además, integró terapias no farmacológicas, como la psicoterapia cognitivo-conductual, terapia familiar y técnicas de mindfulness, demostrando que el tratamiento integral supera con creces a la medicación aislada. Educación y formación internacional. Como investigador, Vieta entendió que su legado no sería completo sin formar nuevas generaciones de psiquiatras e investigadores.
Organizó programas internacionales de capacitación, conferencias y workshops en universidades de Europa, América y Asia. Miles de médicos fueron formados bajo su modelo, aprendiendo a combinar rigor científico con empatía, un enfoque que hoy define la psiquiatría moderna. Premios y reconocimiento científico. Entre los numerosos reconocimientos destacan Premio Mogens-Schow por su investigación sobresaliente en trastorno bipolar. Múltiples menciones en revistas científicas internacionales, invitaciones como keynote speaker en congresos de psiquiatría en todo el mundo. Pero para Vieta, la mayor recompensa era ver a los pacientes recuperar esperanza y funcionalidad, y a los colegas aplicar sus hallazgos para salvar vidas. Impacto global en la psiquiatría. Hoy, gracias a su investigación, los hospitales y clínicas aplican protocolos basados en evidencia que reducen las recaídas de pacientes bipolares en un 30 a 50%. Mejoran la adherencia a tratamientos combinados. Facilitan el diagnóstico temprano y la prevención en familiares de pacientes. Su enfoque ha inspirado también políticas de salud mental en países de Europa, América Latina y Asia, promoviendo un acceso más justo y humano al tratamiento psiquiátrico, legado y filosofía científica. Vieta demostró que la investigación científica y la humanidad deben ir de la mano. Para él, los números y estadísticas no eran fines en sí mismos. Cada dato representaba una vida, una historia, un ser humano. Su filosofía de investigación integradora sigue guiando a nuevos investigadores a combinar conocimiento técnico con sensibilidad ética, asegurando que la ciencia sea verdaderamente útil para la sociedad. Cierre. Tono inspirador. Edward Vieta es un ejemplo vivo de cómo la curiosidad, la ética y la pasión por la humanidad pueden transformar la ciencia. Su investigación continúa influyendo en la manera de tratar los trastornos del ánimo en todo el mundo, y su modelo integrador inspira a generaciones de médicos y científicos a mirar más allá de los síntomas hacia la persona completa. Su legado es claro. La investigación, cuando se combina con humanidad, tiene el poder de cambiar vidas para siempre.